Universidad Politécnica Salesiana, carrera de Antropología. Asignatura Comunicación y Cultura, Unidad 2. Actividad Presentación Audiovisual. ¿Cómo se articula el consumo cultural a la reproducción del capitalismo contemporáneo? Reflexión sobre su propio rol o papel de consumidor cultural. ¿Cómo se articula el consumo cultural a la reproducción del capitalismo contemporáneo? La importancia de la cultura en la economía es determinante, demostrada en los lazos que vinculan la producción simbólica y la reproducción de las desigualdades sociales, sin desatender la dimensión económica que esto implica. Podría decir que el consumo cultural posee entre sus finalidades el satisfacer necesidades del capital. Las producciones culturales merecen ser pensadas desde su realidad concreta en la reproducción del capital. Estos productos culturales son apropiación, diferenciación social, distinción simbólica. Es también un sistema de integración, comunicación, un objetivado de deseos, un proceso ritual, una red de satisfacciones. La cultura es consumo, además sostiene Néstor García Canclini, y los medios de comunicación son un fenómeno cultural, donde la cultura consumo en sí mismo, son producción de sentido. Le dan sentido a la vida del hombre, concluye Jesús Martín Barbero. Esto me parece fundamental. Los objetos e imaginarios culturales poseen valor simbólico principalmente y son más importantes, están sobre el valor de cambio y de uso. Por consiguiente, es una especie de información mercantilizada. El entretenimiento se ha convertido en fuerza de producción, según Castro Gómez. Existe una banalización y estandarización del producto cultural. Se llega a producir cultura fácil para los pobres, se dice. Arte ligero, contrario a lo profundo, serio y reflexivo. Señalan los de la Escuela de Frankfurt que quien no se adapta es golpeado con una impotencia económica que se prolonga en la impotencia espiritual del solitario. Excluido de la industria, es fácil convencerlo de su propia insuficiencia. No obstante, Barbero sostiene que consumir es llenar de sentido a la vida, es generar producción de sentido. Por eso se plantea la necesidad de no solo reinventar el futuro, como sostiene Boaventura de Sousa Santos, sino reinventar la forma en que nos acercamos a pensarlo. Solo cuando nos damos cuenta que nos hacemos a sí mismos, pensamos en cultura, el humano es por consiguiente perfectible, podemos mejorarnos, podemos cambiarnos. Marcelo Guardia Crespo sostiene que las poblaciones no consumen cultura sin pasar antes por el filtro del análisis, la conveniencia y la razón. Ese diálogo de subjetividades que plantea Habermas o la subjetividad de Pierre Bourdieu, que dice que nada pasa de forma directa al consciente sin la previa digestión social de las personas, que son actores de su propia vida. Por consiguiente, actualmente las redes sociales nos permiten a nosotros participar. Esta es una nueva forma del capitalismo individualizado, donde el producto es su intimidad mismo. En relación con la introspección y la percepción de mi propio yo en el papel de consumidor cultural, yo diría que mi rol como consumidor de cultura está actualmente relacionado con el de reproductor y productor de cultura. Si cultura es el conjunto de procesos de apropiación de usos de productos en los que el valor simbólico prevalece siempre sobre los valores de uso y de cambio, es decir, la parte mercantil. Por consiguiente, soy un actor que se implica no solo como consumidor, sino como creador de símbolos y simbología. Consumo y uso cultura cuando pienso, clasifico y ordeno mi entorno. Por ejemplo, considerar que el valor de un ser humano está en relación con sus ingresos económicos o productividad económica es un concepto cultural que yo consumo, o más aún que me consume a mí mismo en un efecto caníbal. Cuando me miro al espejo de mi propio valor o autoestima, considerando que estoy sin empleo remunerado.
Cuando juzgo al prójimo con esta escala de valores, estoy reproduciendo esta cultura. Puedo permitirme también, y aquí viene la segunda parte, ser un actor creativo, productor de cultura, cuando interpreto, adapto y modifico esas ideas. Por ejemplo, cuando valoro mi ser en relación a la inspiradora creación natural o espiritual que todo ser humano conlleva, exenta de su contabilidad financiera. Muchísimas gracias.